Ok. Muy buenos días a todas. Shana Tova Metuká, Tiskule Shanim Rabot. Hoy martes 26 de Elul, segundo día de la creación del mundo. La clase de hoy dedicada a Elul Nishmat Doret Bat Sofi por la familia Beda, por mi familia Elul Nishmat, mi papá David Ben Esther, Alev Shalom, y por la familia Yofe en la Refuah Shelema de Reizel Bat Beile, que Akadosh Baruj Hu le dé Refuah Shelema dentro de los Jolim de todo el pueblo de Israel. Hoy quiero compartir 2 o 3 conceptos aplicables para Rosh Hashanah. Aquí yo traje hoy mi coracha que tiene el shofar. Aquí tengo varios shofarot, cada uno tiene una historia diferente. Este es el que yo uso generalmente. Buenos días, William. Hablamos. Saludos. Y vamos a hablar un poquito del shofar y al final vamos a tocar el shofar. Ahora, quiero hablar sobre lo que dice el Ben Ish Hai, sobre el concepto del shofar. Dice el Ben Ish Hai, ¿por qué se llama shofar? ¿Por qué se llama shofar? En verdad, el nombre verdadero, y si se fijan en la etiqueta que tiene la supervisión, dice shofar hecho del cuerno, shofar mikeren. El animal tiene 2 cuernos y de ahí se hace el shofar. Ahora, ¿por qué lo llamo shofar? ¿Por qué no lo llamo cuerno, keren? Si la Torá lo llama cuerno, ¿qué significa? Cuando la Torá habla sobre Akedat Ishak, dice el pasuk, Vaisaet Ainav Bayar, levantó sus ojos y vio, Veine Ail, hay un animal, hay un cordero o ternero, Nehaz Basebach Bekarnav, los cuernos estaban como tangled up, como se dice en inglés, y ahí Abraham Avinu utilizó ese animal para sacrificarlo en lugar de Isaac. Ahora, ¿qué pasó con los shofarot que salieron de ese animal? Porque el shofar no es parte de la shejita del animal. Quiere decir que los shofarot estaban bien. Entonces la Torah nos cuenta que un shofar fue utilizado en la fiesta de Shavuot. En la fiesta de Shavuot, cuando se dio la Torah, se tocó el shofar. ¿Qué dice el pasuk? Vayhi kol shofar holech behazek meod. La voz del shofar retumbaba por todos. Bejabod. Dice, la voz del shofar, se oía la voz del shofar cuando se hizo la entrega de la Torah. Y el segundo shofar, si hay 2 shofarot, ¿qué se hace con el segundo? Eso cuando viene el Mashiach. Cada día en la tefilá nuestra decimos Teka beshofar gadol leherutenu, el sonido del gran shofar para la salvación del pueblo de Israel, que este año es diferente, porque Rosh Hashanah es Shabbat y domingo. Ahora el shofar este año se toca solamente el domingo. ¿Por qué no se toca el shofar en Rosh Hashanah? En verdad, para clarificar, no hay problema de tocar el shofar en Shabbat. No hay prohibición. De acuerdo a la Torah, el shofar se puede tocar en Shabbat. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por una misvá. ¿Acaso yo estoy todos los días tocando el shofar? No es un piano, un violín, un clarinete, instrumentos musicales. Uno entiende un piano, un órgano, son eléctricos, son musicales que tocan constantemente. Pero hago el sonido del shofar. Vamos a hacer un sonido así para practicar, ¿ok? Ok. ¿Qué concierto toca el shofar? Ninguno. Entonces, de acuerdo a la halajá, se puede tocar el shofar en Shabbat.
Si es así, ¿por qué no se toca? Muy simple. Dice la Mishnah, Gezerá. Hay un decreto de nuestro Jajamim, Shemei Yabo V'italtelenu. Dice, ¿qué pasa? Hay un temor. ¿Cuál es el temor? Thank you, Batel, put them in the corner there. ¿Cuál es el temor? El temor es que alguien cargue el shofar en la calle en Shabbat que no hay Eruv. Nosotros aquí en Aventura tenemos Eruv. En Sunny Isles hay Eruv. En Miami Beach hay Eruv. En Surfside hay Eruv. En Highland Lakes hay Eruv. Entonces, ¿por qué no se toca? Dice primero que cuando se hace un decreto para el pueblo de Israel, no hay tú sí, tú no. O todos o nadie. Hay miles de lugares en el mundo que no tienen Eruv. Así como hay miles de lugares que hay, miles de lugares que no hay. Para no crear una diferencia dentro del pueblo de Israel, no se toca el shofar en el día de Shabbat. Pero sí se toca ¿cuándo? El domingo. En todas las sinagogas del mundo se toca el shofar el día domingo, Be'ezat Hashem. Pero eso no contesta la primera pregunta que hicimos hoy. ¿Por qué lo llamamos shofar? ¿Por qué no lo llamamos keren, cuerno? Esto es el cuerno del animal. Así es el cuerno del animal. O sea, esto está limpio y está tallado y está separado, pero el cuerno es macizo adentro. Hay que limpiarlo y lo vacían y encima se dobla. El shofar no es natural así. Les voy a mostrar otro shofar. Otro. Ok, 3 es suficiente. Cada uno tiene un diseño diferente. Este es más grande, este es más chico, este se dobla para adentro, este se dobla para afuera, este ni sé dónde está parado, este tiene que ser el cuerno derecho, este tiene que ser el cuerno izquierdo, y cada uno, vamos a practicar un poquito, puede sacar un sonido diferente. Vamos a ver qué tal funciona este. Más leve. Cada uno tiene un sonido diferente. Volvemos al primero, que es el que me gusta a mí. Es más grande, tiene un ángulo más amplio y tiene una boca más amplia. Todos estos pequeños factores afectan el sonido. Estos todos shofar son kasher. Primero, no tienen ningún tipo de rajadura, están perfectos encima, están perfectos abajo y no hay cracks en ningún lugar. Y viene de un animal kasher. Pero eso no contesta la pregunta. ¿Por qué lo llamo shofar? ¿Por qué no lo llamo cuerno de animal, keren? Si la Torah lo llama keren, puedo decir cuerno y keren suena igual. Explica el Ben Ish Hai que el motivo que se llama shofar está baseado en un pasuk. El pasuk dice, Shiperu ma'asechem, mejoren sus actitudes. ¿Qué quiere decir? Que en verdad la palabra shofar viene de la palabra en hebreo lehishtaper. Quien habla hebreo entiende, si yo le digo a usted, at serija lehishtaper, usted tiene que mejorar. Lehishtaper, dice el Ben Ish Hai, es el mensaje del shofar. El shofar es, como se dice, un recordatorio para despertarnos. Como dice el versículo, Uoru yeshenim itardumatchem, despiértense dormilones.
de su sueño. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona duerme, está inactiva. Cuando la persona se despierta, está activa. Por eso dice el Ben Ish Hai, 2 secretos adicionales. Como dije antes, miren la característica del shofar. Muy angosto y muy ancho. Por aquí se sopla y por aquí sale el sonido. Si yo quiero hacer lo opuesto, quiero hacer así, no hay aire suficiente que pueda capturar el aire que entra por la boca ancha y sale por la boca angosta. Pero por la angosta, fácil. Ahora, ¿por qué? Dice el Ben Ish Hai 2 explicaciones tremendas. Número 1, que la parte angosta nos enseña la teshuva. ¿Qué significa teshuva? Cambiar, mejorar. Eso es lo que significa hacer teshuva. Entonces, cuando uno hace teshuva, si uno empieza por aquí encima, imposible. Uno tiene que empezar de abajo. Vamos a dar vuelta al shofar para que lo puedan ver. Empezamos de abajo y gradualmente usted ve como el palo del shofar cambia el ángulo del dedo. ¿Por qué? Porque esto está engrandeciéndose. Dice Ben Ish Hai, la teshuvá empieza de abajo, un paso a la vez. No te hagas el loco, el atolandrado, el apurado, que quieres llegar a la cima de un día al otro. Eso no funciona. Número 1. Número 2. Hablamos del diseño del shofar, que está en una curva. ¿Por qué? Si usted ve el cuerno del shofar de un animal, en muchos casos no está tan elegantemente doblado como este shofar. Viene con larguras. ¿Y por qué lo doblamos? Se dobla. Es muy simple, dice. Porque ¿qué significa hacer teshuvá? Teshuvá significa que uno se doblega a sí mismo diciendo, tengo que cambiar. Eso es lo que es teshuvá. Por eso en la Selijot, que hacemos todos los días en la mañana, hay un versículo que dice así, Mejase pesha'av lo yasliach. Umodé be'ozev yeruham. En español significa lo siguiente. Mejase pesha'av. Quien esconde sus pecados nunca va a poder hacer teshuvá. Pero la persona que reconoce y quiere hacer un cambio, del cielo le dan misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Se puede explicar de la siguiente forma. Número 1, que cuando una persona a veces quiere hacer teshuvá, Eliezer hará, ¿qué le dice a la persona? Mira, hay gente que es más pecadora que tú. Tú haces tanto bien que no tienes que cambiar. Ojalá habría gente buena como tú en el mundo. Que puede ser que es verdad, pero eso es lo que no significa teshuvá. Porque al final de cuentas, cuando Dios juzga a cada uno de nosotros, y si el día de Rosh Hashanah, el mundo entero se juzga. No solamente los judíos. El pueblo de Israel es el primero que es juzgado. Después, el resto del mundo. ¿Por qué? Porque si los seres humanos somos todos descendientes de Adam Arishon, ¿qué se celebra Rosh Hashanah? El nacimiento del ser humano, no la creación del mundo. La creación del mundo empezó ayer. Por eso cuando empecé la clase de hoy, ¿qué dije? Segundo día de la creación del mundo. Porque el mundo fue creado ayer. Cuando la Torah te dice, Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim ve'et ha'aretz, en el principio Dios creó, etc. Eso fue el día de ayer. Hoy fue el segundo día de la creación conectado al agua. Mañana sigue conectado al agua también. Después viene la luna, el sol. Después vienen los animales. Y al final, cuando viene el sexto día, ahí fue cuando Adán y Javá fueron creados. Y por eso
se determina que el día de Rosh Hashanah es la creación del ser humano. Al final de cuentas, el mundo, ¿para qué fue creado? ¿Cuál es el propósito que el mundo existe? Existe el mundo por 3 motivos. Número 1, por la Torah. Si no habría concepto de Torah en el mundo no tiene propósito de existir. Y el mundo fue creado para el beneficio del ser humano, no de los animales, no de los pájaros, no de los pescados. ¿Que son diferentes niveles de creaciones? Seguro que sí. Por eso, cuando viene la creación del mundo, el ser humano fue creado el último. ¿Por qué el último fue creado el ser humano? Para que los animales no se confundan pensando que el ser humano los creó y van a idolatrar al ser humano. Por eso Dios creó al ser humano al final, que todas las creaciones habidas y por haber existieron cuando Adán y Javá fueron creados ese día viernes, que fue un día muy activo, porque fue el día del pecado famoso, pero también fue el día del perdón. Adán y Javá, creados en el día, pecaron en el día y fueron perdonados el mismo día. Y por ese zehut de la Teshuvá que hizo Adán y Javá, tenemos el día de Rosh Hashanah, que es el día que Hashem determina todo lo que va a pasar. Les hago una pregunta. Rosh Hashanah, ¿qué día del mes cae? El primero. Quiere decir que Rosh Hashanah es Rosh Chodesh. Entonces, ¿por qué no decimos Halel? Si Rosh Hashanah es Rosh Chodesh y en cada mes del año hebreo decimos el Halel para celebrar el mes nuevo, ¿por qué no decimos Halel en Rosh Hashanah? Respuesta básica, directa. ¿Por qué? Permiso. ¿Por qué? Dice, porque existe una posibilidad remota que una persona que está viva en Rosh Hashanah no esté viva el próximo Rosh Hashanah. Entonces, teniendo el temor de que una persona pueda no estar vivo de aquí a un año, no se dice la ley. Por ese motivo, no se dice la ley. Porque alágicamente, el Halel es una plegaria que cantamos cada mes, el primer día del mes del calendario hebreo. 11 veces al año lo hacemos. Viene Rosh Hashanah, que es el comienzo del año. No es que Rosh Hashanah es solamente el comienzo del mes. Ningún mes del calendario tiene este título que ser el comienzo del año. Rosh Hashanah lo tiene. Si es así, ¿por qué no digo la ley? Por este motivo. Como es factible que un decreto va a ser hecho contra una persona que no acabe el año, no decimos el Halel. ¿Se acuerda de la pregunta que hice al principio? ¿Por qué no tocamos el shofar en el Shabbat? ¿Qué pasa si cada uno y uno es cuidadoso de llevar el shofar a la sinagoga víspera de Rosh Hashanah? Que, by the way, por el mismo motivo que no tocamos el shofar en Rosh Hashanah en Shabbat, es el mismo motivo que no cargamos el lulav y el etrog el primer día de Sukkot. En Shabbat no lo utilizamos. ¿Por qué motivo? Porque hay una halajá que dice que el lulav y el etrog tiene que ser de la persona. ¿Qué quiere decir? Que si yo me olvidé mi lulav en mi casa y no lo tengo en la sinagoga, eso me va a forzar a mí llevarlo. ¿Por qué? No quiero estar avergonzado que cada persona en la sinagoga tiene su lulav y etrog y yo no lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a cargar. Ah, pero si no hay Eruv, no lo puedo cargar. Entonces nuevamente los Hajamim dijeron, vamos a quitar el problema. Shabbat, Rosh Hashanah, Shabbat, Sukkot,
no se carga ni el lulav ni el shofar, por más que es una misvá de la Torá. Pero no podemos olvidarnos un concepto muy pero muy profundo, que la Torá permite a los jajamim que agreguen vallas de protección espiritual. ¿Qué quiere decir? Tengo la misvá de la Torá de tocar el shofar. Misvá del shofar, de la Torá. No es una tradición. Ay, como la lluvia o como la manzana con la miel para tener un año dulce. ¿Qué pasa si usted no tiene miel en la casa? ¿O qué pasa que a usted no le gusta la miel? ¿Tiene que forzarse a comerla? No. No. Haga la plegaria. Hashem, ayúdame que tengo un año dulce. That's it. Usted cumplió con la misvá. No hay que comer. Si uno es alérgico, Haz Shalom, o si uno se olvidó de comprar lo que sea, la halajá te dice, no te preocupes. No lo tienes, haz la plegaria igual. No vas a decir la verajá, porque no hay verajá lo que comer. Si uno tiene un dátil, por ejemplo, no dice la verajá del dátil porque no hay lo que comer, pero puede decir el yehirazón. Así dice la halajá, que si uno no tiene acceso, o se le olvidó, o no le cae bien. ¿Por qué hay flexibilidad en eso? Porque no es una halajá, es un símbolo de buenos deseos. Así lo dice la Gemara, que se comen ciertas comidas en la noche de Rosh Hashanah, porque la comida, el nombre de la comida, tiene una explicación simbólica de beneficio para el ser humano. Ahora, preguntas al final. Shofar y manzana con miel, ¿quién tiene más fuerza? El shofar, Hazak Baruch. ¿Por qué? Porque es una misvá de la Torá. ¿Qué miren los hajamim me dijeron? Sí, sabemos que es una misvá de la Torá, todo muy lindo, pero ¿sabes qué? La Torá nos dio un permiso de activarlo cuando tenemos temores que una persona llega a pecar para hacer una misvá, no la hagas. ¿Y hace cuánto tiempo que este decreto fue activado? Hace 2000 años. Hace 2000 años que a Rosh Hashanah, cuando cae en Shabbat, por todo el mundo judío no se toca el shofar. Esa es la fuerza que la Torá les dio a los hajamim. ¿Por qué? Porque hay una misvá y hay una halajá que dice en la Mishnah, famosa Mishnah en Birkei Avot, que hajamim tienen el permiso de crear vallas de protección espiritual. Y si hacer una misvá de la Torá va a causar que la gente cargue que es una transgresión de la Torá, cuando tengo una misvá y un pecado, el pecado tiene más fuerza que la misvá. Por eso no tocamos el shofar en Shabbat. Vino el Kedushat Levi, un gran sabio que siempre buscaba la forma de cómo ver las cosas de una manera positiva. ¿Y él qué dice? Él dice así. Él habla con Dios. Esa es su forma de actuar. Él le manda mensajes a Dios. Abre la boca y habla. Mucha gente lo llama hitbodedut. ¿Ok? Meditación y comunicación divina. Que es una de las cosas que vamos a hablar ahora para hacer Rosh Hashanah. ¿Él qué le dice a Dios? Dice, Dios, nosotros no tocamos el shofar en Shabbat porque nuestros sabios en la época de la Mishnah dijeron no tocar. Nosotros seguimos las palabras de los hajamim. Yo sugiero, así él habla, que tú, Dios, también sigas las palabras de los hajamim. ¿Qué significa? En Shabbat no se puede escribir. ¿Estamos claros? Pero ¿qué se puede escribir en Shabbat? Cosas de peligro,
cosas de salvar la vida humana. Vamos a suponer que alguien trabaja para Hatzalah. Por ley, Hatzalah tiene que escribir en una computadora hecha para Hatzalah, idéntica a lo que tiene el Fire Rescue, y escribir la información de la persona, medicinas que toma, condiciones médicas, así cuando si hay que llevar a la persona en la ambulancia, y el hospital sabe qué tipo de paciente está entrando. ¿Por qué se puede escribir? Porque estamos salvando la vida de una persona. Así como Hatzalah puede manejar en Shabbat. ¿Por qué Hatzalah puede manejar en Shabbat? Porque están salvando vidas. Y cuando hay salvar vidas, todas las halajot, todas las mitzvot, toda la Torah se mueve a un lado y dice, Pikuach nefesh dohe et hakol. Salvar la vida empuja cualquier mandamiento, mismo comer en Kippur, que obviamente ayunamos. Pero ¿qué pasa si una persona tiene una cuestión médica, tiene una cuestión de salud? La halajá te dice, para mí es más importante que estés vivo a que te hagas el héroe, que ayunes en Kippur y te mandan al hospital. Haz Shalom. Obviamente, la halajá da parámetros. Esta cantidad cada tantos momentos, esta cantidad de líquido cada tantos momentos. Y quiero que sepan que cuando se acerca Kippur, es una de las preguntas más comunes que yo tengo que contestar. Y Baruch Hashem, a través de los años, preparé, como se llama, unos guidelines, que la persona en cuestiones médicas de salud, de parto, de enfermedad, de medicina, Haz Shalom, puede cortar el ayuno dentro del parámetro halágico y puede seguir ayunando. Eso existe en la halajá. Ahora, ¿qué dice el Kedushat Levi? Él le dice, Dios, solamente se puede escribir cosas de peligro. Pero yo te doy una sugerencia. Así como nosotros no oímos el shofar por un decreto de los hajamim, tú tampoco escribas a nadie en los libros, porque no se puede escribir en Rosh Hashanah. Y ya que tú no vas a escribir, la forma más fácil que te acuerdes de lo que escribiste, dale una aprobación total a todos. Suena chistoso, pero así es lo que dice el Kedushat Levi. Dice que mucha gente dice, uy, Rosh Hashanah es en Shabbat, no voy a poder tocar el shofar. Dice, cuando el shofar no se toca en Rosh Hashanah, las posibilidades de aprobación son más grandes que si se toca el shofar. Pero obviamente tenemos 2 días de Rosh Hashanah. Uno se toca el shofar, uno no se toca el shofar. Ahora, ¿qué podemos invertir para tener el mérito, Be'ezrat Hashem, de que los decretos para nosotros sean positivos? Por ejemplo, una de las cosas que se determina en el Rosh Hashanah no es solamente la vida del ser humano, se determina también las ciudades, los países. ¿Qué país va a tener abundancia? ¿Qué país va a tener sequía? ¿Qué país va a tener inundaciones? ¿Qué país o qué ciudad va a tener fuegos? Como vimos estas últimas semanas, tuvimos huracanes, tuvimos el fuego en Maui, tuvimos otras situaciones en diferentes estados. ¿Esto cuándo fue determinado? En Rosh Hashanah anterior. En Rosh Hashanah anterior fue determinado. En la plegaria de Musaf, ahí decimos, Be'ala Medinot voy a Amer. Las ciudades se determinan también. Ahora, ¿qué podemos hacer para tener el potencial de un buen año? Voy a leer solamente los títulos
porque cada título tiene varias hojas. Y no quiero tampoco excederme del tiempo, porque obviamente tenemos mucho lo que hacer. Aparte de hacer teshuva, que todavía estamos en eso. ¿Ok? Esto lo hizo un colega, buen amigo, Jajam, creo que se llama Salomón Michan, de México. Sacó consejos para tener éxito en el juicio de Rosh Hashanah. Lo voy a mandar al chat para que tengan acceso. Voy a leer solamente los títulos. Número 1. Si no están ustedes en la lista del chat, me lo dicen y yo las agrego en el momento. Saber ceder y perdonar. No es fácil. No es fácil que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Te perdono. ¿Sabes qué? No voy a pelear. No es fácil. Y la Gemara dice que una de las personas que Hashem ama es este tipo de persona, que no es rencoroso, que deja las cosas pasar. En inglés se dice easy going, en hebreo se dice mevater, ignora. Eso es uno. Otro, la fuerza de la tefila, la plegaria. Y sí, por ser Rosh Hashanah, la halajá dice claramente que la persona puede pedir lo que se le antoje. Por más que en Shabbat no pedimos cosas de índole materialista o financiero, pero la excepción es Rosh Hashanah. Como Rosh Hashanah es que se determina qué va a pasar con nosotros en todo aspecto, la halajá dice que se puede hacer, etc. Y obviamente, la plegaria no tiene que ser solamente limitada al sidur. Uno puede agregar su propia plegaria, uno puede agregar su propia palabra para decir Hashem, ayúdame con esto, Hashem, ayúdame con otro, etc. Ayer leí una historia conectado al título del punto número 3. Logra que la gente te necesite. ¿Qué quiere decir? Esto pasó, creo, con Rav Chaim Kanievsky o su papá, diciendo que alguien se le acercó y le preguntan, ustedes saben que este gran jajam, como todos los grandes jajamim del mundo, aparte de su enseñanza y su estudio, también la gente iba a verlos para pedir bendiciones. Es muy común. Con muchísimos sandiquín pasa esto. Un día se le acerca una persona y le dice al jajam, ¿y usted por qué invierte tanto tiempo durante el día para ver a gente que ni conoce? Si le vienen a hacer una pregunta lógica, ok, pero ¿qué le vienen a pedir? Verajá para refuá, verajá para parnasá, verajá para shidduch. ¿No sería mejor que usted invierta ese tiempo en estudiar Torah? ¿Sabe lo que el jajam le contestó? Capaz que yo estoy vivo por el mérito que ellos me vienen a pedir una verajá. Es lo que dice aquí. Logra que la gente te necesite. Imagínese que alguien lo llama a uno. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes hacer esta mitzvah? ¿Me puedes ayudar en alguien? ¿En algo? Y la persona siempre da una excusa. No puedo por esto, no puedo por lo otro, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Cómo la persona acumula extra mitzvot? Capaz que el mérito que uno vive o el mérito que uno tiene algo es para ayudar al prójimo. Es lo que dice aquí. Número 4. Dar sedaká. Obvio, no hay una mitzvah tan grande como dar sedaká, caridad. Por eso decimos uchuvá,
Utfilá uzdaká, la fuerza de la tefilá, la plegaria, el arrepentimiento y darse de acá, ma'abirin etroa hagezerá, tienen la fuerza de cambiar el decreto negativo. Por eso dice David Amelech, ba'ani besedek eheze paneja. ¿Qué significa? Veré con justicia tu cara. Dice Rabbenu Ari que la persona se acostumbre de antes de hacer tefilá o antes de hacer una mitzvah, por ejemplo, encender las velas de Shabbat, dar unas monedas en la sedaká. ¿Por qué? Dice, porque la mitzvah de sedaká pavimenta el camino que sigue la próxima mitzvah. ¿Qué quiere decir? Si yo hago tefilá, yo personalmente hago esto todos los días de mi vida, 99.9, menos Shabbat obviamente. Viene Shaharit, viene Minha, yo me ocupo siempre de poder dar una moneda de Sedaká o $1 en Sedaká. ¿Por qué? Porque cuando la mitzvah está antecedida por la mitzvah de Sedaká, eso eleva la mitzvah. Por eso dice dar la mitzvah de Sedaká, especialmente que la mitzvah de Sedaká cambie decretos negativos. Shlomo Amelech dice, Uzdaká tasil min mavet. Mismo Dios libre, Haz Shalom. Si hubo un decreto contra la persona, en la mitzvah de Sedaká aleja el decreto. Otro concepto, el ser agradecido. Hakarat tov. Cuando uno es agradecido, en inglés se dice, count your blessings. Cuenta tus bendiciones. Hay gente que se queja. Cuando más se queja uno, peor es en la vida. Si uno se kvetching, ¿sabe lo que es kvetching? Quejarse. Hoy, Hazid, Nebach, todo es un drama, todo es un desastre. Eso trae negatividad en la vida de la persona. Así lo estudiamos el otro día en el mismo Moshe Cordovero. Que negativos, pensamientos negativos, comentarios negativos, suspiros negativos, cuando en verdad no existen. Está bien, hay situaciones que la persona pasa momentos difíciles, pero ser constantemente quejarse, dice, aleja la verajá de la vida de la persona. Pero lo contrario, si uno es agradecido, dice el Baal Shem Tov, que cuando uno más agradece, Hashem le da más motivos para agradecer. Es como una vez que un jajam fue un doctor, tenía un problema en la pierna, pero el jajam estaba muy contento. Y uno de los alumnos le pregunta, ¿usted está por qué está contento? Tiene un problema en la pierna, no puede caminar. Dice, estoy contento que es en la pierna y no es en el corazón. Estoy contento que es en la mano y no en el cerebro. ¿Me explico? Si uno es como uno dice, ¿cómo está vamos a hacer una prueba aquí con ustedes, a ver. La prueba del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver lo que dice la mente. ¿Cómo está este vaso? Medio. Ok, uno dice medio lleno. Positivo dice medio lleno. ¿Qué dice uno negativo? Medio vacío. ¿Ven? Y había un jajam que decía, este vaso está 100% lleno. 50% de agua, 50% de oxígeno. Baruch, atá Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. No solamente eso, que la clave secreta que tiene la fuerza de abrir puertas que están trancadas es el agradecimiento. Por eso cuando uno se levanta a la mañana, antes de hacer Netilat Yadayim, ¿qué decimos? Modeani lefaneja. ¿Qué significa Modeani lefaneja? Agradecerle a Dios que me dio vida. Antes de la Netilat, que es primordial. No se puede hacer nada sin hacer Netilat. Uno abre los ojos,
Primero, gracias que me diste la vida para adelante. El próximo no es tan fácil, pero es importante saber. Cada persona pasa por desafíos en la vida. Si uno es ser humano, uno tiene desafíos, challenges. Por eso en la Birkot HaShahar que decimos, Al Tevien y Liden y Sayón, no me traigas pruebas. Dice así, que la persona que es verdaderamente es uno de los conceptos fundamentales de la emuná. ¿Cuál es? Que nada pasa sin que Hashem lo permite. La Gemara dice, el ser humano no dobla el dedo si del cielo no le dieron permiso. Así dice. En Adam Zokef es Baotar, le mata, el Emken no tuvo reshut le mala. Dice, nadie puede hacer nada si el Shammai no lo aprueba. ¿Qué quiere decir? Dice aquí que mismo las cosas difíciles vienen de Hashem. Pero también hay un pasuk que dice, Besamachta vechol hatov, Asher natan lecha Hashem Elokeja. Te alegrarás por todo lo bueno que Dios te dio. ¿Sabe lo que significa este pasuk? De todo lo que Dios dio es para bien. Por más que a veces uno no lo entiende. Fallece alguien para bien. Obviamente no entendemos eso. Por eso se dice una verajá. Cuando uno fallece, Haz Shalom, y le cortan la vestimenta a los abelim, ¿qué verajá se dice? Dayan Haemet. ¿Qué significa eso? El juez verdadero. Que si yo no entiendo por qué pasó esto, pero Hashem tiene sus motivos. Obviamente son casos extremos, pero traje este ejemplo para entender que mismo en casos de esa índole existe un concepto divino. Otro concepto que dice Shlomo HaMelech, el preocuparse por los demás. No solamente decir, yo estoy bien, no me preocupo del mundo. No, cada uno tiene cierta responsabilidad. Y la Gemara dice dos conceptos. Primero dice un pasuk, Tov Ain Hu Yevorach. La persona que tiene buen ojo será bendecido. Y hay otra Gemara que dice, en Baba Kama, dice así, quien hace tefilá por las necesidades de otro, y la persona también tiene esa necesidad, del Shammai le contestan la plegaria para él y para el prójimo. Vamos a suponer que usted oye que alguien necesita parnasá. Y uno también necesita parnasá. Si uno es humano, necesita parnasá. ¿Qué uno hace? Hashem, mándale parnasá a mi amiga. Hashem, mándale parnasá a mi amigo. Y del Shammai, ¿qué ven? Mira esta persona. Esta persona también necesita parnasá. ¿Pero qué hizo? Hizo tefilá por el prójimo. Del Shammai dice, tú diste una tefilá para el bienestar de tu amigo, bienestar de tu amiga, vamos a contestar tu tefilá doble. Verajá para tu amigo y verajá para ti también. Beautiful. Beautiful, beautiful. Obviamente, uno de los conceptos más básicos es hacer teshuvah. Cuando decimos en el Shir HaShirim, Ani le dodi vedodili, yo soy para mi amado y mi amado es para mí, significa Hashem con el ser humano. Pero ¿qué dice Shlomo HaMelech? La persona tiene que dar el primer paso. Ok, yo quiero orar por un buen año, yo quiero pedir, perfecto, ¿qué estás dando? Ok, usted quiere un aumento en su salario. Usted quiere un aumento, ok. ¿Usted por qué quiere aumento? ¿Qué hace de especial? ¿Qué se esfuerza? ¿Qué se esmera?
¿Qué cambio hizo? Eso es lo que es Teshuvah. Ayer vamos con una lista de compras. Quiero parnasá, quiero salud, matrimonios, hijos, no quiero tomar medicinas, no quiero hacer tratamiento, quiero estar bien, todo muy bien, Hazaku Baruch. ¿Qué ofreces? Eso es lo que es la Teshuvah. Y ojo, lo más lindo de toda esta Teshuvah es que la Teshuvah no tiene que ser nada exorbitante o nada, bueno, voy a ayunar por 40 días consecutivos. Forget about it. Dios no quiere el ayuno. ¿Acaso Dios quiere el ayuno? El Pasuk lo dice. Dios no quiere el ayuno. Dios quiere el cambio del ser humano. Y lo decimos en el día de Tashlich, que Hashem básicamente quiere que la persona le abra una puertita en su vida. Darle una entrada a Kadosh Baruj Hu. Otro concepto dice, estar contento en la vida. Tisha B'Av es un día al año. Pero estar alegre es cada día del año. Nuestros hajamim dicen, y hay varios hajamim que dicen algo así, dice que no hay una misvá que se dice la misvá de estar alegre. O sea, la Torá habla de la alegría en el matrimonio, la alegría en las fiestas, de darle alegría al pobre, al destituido, al necesitado, a los huérfanos, a los viudos, a las viudas, etc. De alegrarlos. Pero la alegría tiene una fuerza, como dice Shlomo Amelech, alabo a la alegría. O sea, si tú me preguntas una virtud que el ser humano trate de invertir, es la alegría. ¿Por qué? Porque la alegría trae la bendición de Hashem. ¿De dónde lo aprendemos eso? La Gemara. La Gemara dice, Hashem no busca gente triste, gente gritona, gente que se enoja, gente que se burla de otros, sino gente con alegría y con una actitud positiva. Así lo dice el Talmud. En השכינה שורה לא מתוך עצבות, לא מתוך כעס, לא מתוך לסנות, לא מתוך חסלנות, אלא מתוך שמחה. Dice, tú quieres atraer a Dios que sea vamos a llamarlo, un residente en tu vida, la alegría. Y cuando uno está alegre, dice el Baal Shem Tov, que la alegría tira abajo paredes. La Gemara dice que hay veces que uno hace tefilá y está como la puerta trancada. No pasa la plegaria. ¿Qué dice la Gemara? Bueno, y ahora, haz tefilá con sentimiento. Gracias. Con feelings. La Gemara dice, bueno, eso puede abrir. Pero dice el Baal Shem Tov, la alegría destruye las paredes. Una vez que la muralla no existe, jalas. Ahí pasa todo. Muy interesante. Obviamente, una de las cosas que son necesarias de hacer es juntar misvot. Recolectar misvot. Tenemos 3 días para Rosh Hashanah. Capturen cada misvá que existe hacer. Decir una verajá, decir una palabra adecuada para el prójimo, no enojarse, contestar amén, darse de acá, estudiar un poquito de Torah, lo que sea, es como una persona que está nadando en el océano y ve algo suelto en el océano. ¿Qué es lo que uno va a hacer? Se va a aguantar. De lo que sea, es un pedacito de madera, pero esa madera te puede salvar. No sabemos qué misvá causa el movimiento en la balanza. Puede ser que hay ciertas misvot que causan un cambio, pero también pueden haber ciertos pecados que también son muy pesados y Haz Shalom
pueden cambiar también un decreto. Obviamente, desnivel. Obviamente, tener fe en Hashem. Hay un pasuk que dice, en el nombre de Shlomo HaMelech, Haboteach Ba'Hashem, Hesed Yesobebenu. La persona que tiene confianza en el Todopoderoso, la benevolencia divina lo rodeará. ¿Qué quiere decir? Que uno dice, Hashem va a hacer lo que es bueno para mí. Obviamente yo hago mi esfuerzo, hago mis cambios, doy mi sedacá, estudio Torah, hago tefilá bien, me porto bien, trabajo mis virtudes, me alejo de mis defectos y que Hashem haga lo que es necesario para mí. Y eso también es fuerte. Y una de las cosas que son muy, pero muy importantes es juzgar de una manera favorable a la persona. Que eso no es fácil. Es muy difícil. Uno ve que alguien está haciendo un pecado o está actuando de una manera mal. ¿Lo va a juzgar de una manera favorable? No es fácil. No es fácil. Por eso te dice la Mishnah, juzga a la persona de una manera favorable. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros nos concentramos en el porcentaje pequeño de negatividad que la persona tiene, en vez de concentrarnos en todo lo que la persona es. Pero si es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará, ¿qué hace? Inventa problemas, infla situaciones, causa balagán, porque él quiere causar una prevención de que la persona se mejore. Y lo último que dice aquí es obviamente pedir perdón a la persona. Si sabemos nosotros que tuvimos una situación o hablamos mal a una persona o maltratamos o tuvimos un pleito y la cosa no se solucionó, no se mejoró, entre Rosh Hashaná y Kippur es el momento adecuado para hacerlo. Y hay veces que no es fácil. Por eso hay veces que se puede mandar a una tercera persona. Pedirle perdón, estuvo con esta persona, se siente mal de lo que pasó, te quiere pedir perdón, perdónalo, Ayer tuve que hacer esto. 10:40 de la noche. De una situación de hace 3 años. Tuve que ser el mediador para llamar. Y cuando la persona vio, dijo, no tengo ningún tipo de enojo contra la persona, lo perdono por todo lo que ha pasado entre nosotros, pídele también a la persona que me perdone por si hubo un intercambio de palabras que no es lo adecuado, y de esta forma la persona entra al año nuevo sin cuentas pendientes. ¿Por qué? Porque el dolor emocional en la Torá no es minimizado. El peor dolor, de acuerdo a la Gemara, es el dolor emocional. El financiero también es problemático. El físico también es problemático. Pero el peor es el emocional. Porque causa un daño que no se repara fácilmente. Nadie sabe lo que está en la mente del prójimo. O sea, estamos todos aquí estudiando Torah. Estamos estudiando lo mismo. Estamos oyendo el mismo shofar, viendo el mismo shofar, tomando de las ka'ak, gracias, que traje el ka'ak y el halvá y todo lo que hay aquí delicioso para que digan berajot, para tener un buen año. ¿Me explico? Pero, ¿qué pasa detrás de la cara de cada uno de nosotros? Los dramas en la vida, o los desafíos en la vida, o las situaciones en la vida, nadie sabe. Capaz que para mí usted me dice algo, me entra por un oído, me sale por el otro. Pero a otra persona se le queda estancado. Se le queda estancado. Y eso a veces
frena a la persona. Porque tiene tanto drama encima que previene o provoca o evita, es la palabra adecuada, cosas buenas en la vida. Esta es la clase de hoy. Creo que cubrimos varios temas y les pido perdón si fue muchos temas por la hora casi que estudiamos, pero si no hablamos hoy, víspera de Rosh Hashanah, ¿cuándo vamos a hablar? Después de Sukkot. John Benny Nether, lo voy a colocar esto en el chat, no solamente la clase, pero obviamente este escrito del Jajam Michan de México, para que tengan todos acceso y lo puedan leer en la casa tranquila, y Be'ezrat Hashem, que tengamos el mérito que junto a todo el pueblo de Israel tengamos un super año, que tengamos el Zehut, que Hashem conceda todos los deseos de cada uno y uno junto con todos los deseos del pueblo de Israel, y que Be'ezrat Hashem sea un año lleno de paz, prosperidad, salud, alegría, y obviamente que tengamos el mérito antes de Rosh Hashanah, que venga el Mashiach, Bimera Yamenu. Amén. Agradecemos a la familia Sadeye por traer Berajot para la clase de hoy. También en la mesa ahí están los horarios de la fiesta hasta después de Sukkot, más la guía para la fiesta. El calendario y el magneto está afuera también. Y vamos a parar la clase aquí y sigo hablando después que acabamos la grabación. Shavua Tov. Seguramente el martes entrante, que es hacer el Yemet Teshuvah, vamos a tener clase. Igual yo lo voy a poner en el chat para que estén al tanto de lo que va a pasar. Tizkol Shanim Rabot, Shana Tovah Metuká a todos, y obviamente a toda la audiencia virtual de aitorah.com, donde sean que estén, que tengan también un buen año. Shana Tovah Metuká, Tizkol Shanim Rabot.